¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, buenas Hola, tardes. profe, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo? Profe. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va el porcentaje de vacunados en este grupo? Pues yo creo que todos estamos vacunados ya, ¿no? Sí, creo que ya. Sí, creo que todos. Yo le fallo, profe, falta yo. Gracias. Bueno, pues somos menos. Pues ya, esta semana fue, ¿no? Varios los vacunaron entre lunes y martes. Pues ya desde antes. El jueves de la pasada, profe, ya. Qué bueno, muchachos. Bueno, pues fíjense que me explicó ahí el de Total Play que se había roto mi cable. No me supo decir por qué, pero la fibra se rompió. Entonces, bueno, duré unos días, pero ya estamos de vuelta. El día de hoy, bueno, estamos desde la universidad, pero el sábado, ahora sí, allí nos vemos. ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Voy a tomar asistencia así rápidamente. Voy a compartir la pantalla para que vean aquí el nombre y me respondan los que estén aquí, ¿no? Víctor. Presente, profe. Arturo. Paulina. Presente. Jesús. Presente. Arturo. Marco. Presente, profe. Josafat. Presente, profe. Humberto. Profe, mi compañero Humberto me comentó que se va a sentar por el asunto de los síntomas de la vacuna. Ok. Gracias. Adrián. Presente, profe. Maximiliano. Cabá. Aide. Presente. Mónica. Presente. Gerardo. Natalia. Presente. Daniel. Presente. Jimena. Alfonso. Presente, profe. Sí, estoy, Jimena. Ah, sí. Gracias. Ok, muy bien. Pues vamos a iniciar. Yo pensaría que si no terminamos hoy, terminamos el sábado. La unidad. Hay un ejercicio que quiero que hagan. Entonces hoy terminamos teoría y regresamos a un ejercicio que resolveríamos el sábado, ¿no? Y básicamente. Entonces, la ocasión anterior les había pedido que hiciéramos un ejercicio y tenía que ver con cuáles son las proporciones que hay, ¿no? En una mezcla de hexano en nitrobenceno. Entonces, básicamente, yo les mandaba pues la resolución. Básicamente, lo primero que tenían que hacer era pues encontrar los número de moles, ¿no? Que hay aquí. Entonces, básicamente era el peso molecular era a 1 mol. Entonces, para el caso del hexano eran 86. Para el caso del nitrobenceno, yo me equivoqué aquí. Les puse esta suma, le puse 64, pero en realidad son... No, por aquí lo traigo. 123, ¿no? 123, 124, algo así. Efectivamente. Y entonces con eso nosotros podíamos obtener los dos valores hacia dónde, bueno, el valor hacia dónde íbamos a trazar la intersección hacia arriba, ¿no? Con eso nos dábamos cuenta, bueno, cada vez más claro, es 0.41 para .41 para nitrobenceno. Ajá, 0.41 para nitrobenceno, ¿no? Dado que 124 es 1 molar, este numerito de aquí que decíamos tiene un error, es 124 es 1 molar. 50 sería 0.41, entonces 0.41 es aquí. Como está a una temperatura dada de 290 Kelvin, entonces está en esta parte, ¿se acuerda? Y efectivamente en estas secciones donde decíamos, pues están las dos fases.
La pregunta era, ¿en qué proporción está? Bueno, ya comprobábamos que están en dos fases. Lo único que había que hacer era calcular esta distancia y esta distancia. Recordando esta igualdad, bueno, no la habíamos visto así igualita, ¿no? Lo que habíamos visto en la regla de las fases era que N alfa por L alfa iba a ser igual a N beta por L beta, ¿no? Bueno, acomodándola. Entonces, ahora sí lo único que hay que calcular es L beta sobre L alfa, donde L beta es la distancia que hay en el punto de intersección acá de la derecha con respecto a este punto, y L alfa sería cuánto hay de este mismo punto a la intersección ahora del otro lado. Entonces, este L beta es 0.83 menos 0.41, es más o menos 0.42, y este L alfa, que es aquí de 0.41 al punto de intersección de acá, que extrapolando, pues es más o menos 0.35, ¿no? Entonces es 0.006, por lo tanto es 7. Significa pues que la fase rica en hexano es más o menos 7 veces más abundante en nitrobenceno. Bueno, hay varios cálculos que se pueden obtener de ahí, o vale varia información, varias formas de decirlo, pero el punto era ese, ¿no? Calcular cuánto valía estos valores de L alfa y L beta para poder aplicar o tener una aplicación de la regla de la palanca, que es en principio pues el ejercicio que tenían que hacer. Entonces la mayoría lo subió, o creo que en este grupo lo subieron todos, entonces nada más es, pues coméntenme, se les hizo muy difícil, es algo que ya habían visto o de plano tuvieron que leer desde cero. Yo sí tuve que leer desde cero la teoría del libro, profe, Okay. para poder resolverlo, pero sí me quedó claro. Yo también, profe. Y en el libro, bueno, ese mismo ejercicio aumentaba como, decía repetir esto, pero ahora con tantos gramos y ya. Ah, sí, con el doble, ¿no? De uno de ellos, no me acuerdo. Sí, uno de 50 gramos de hexano y 100 gramos de nitrobenceno. Ok, cierto. Pero viene la resolución también, ¿no? ¿O no? Sí, pero ya ese lo hice así como ya no lo voy a ver y ya, para ver si lo había Excelente. entendido. Excelente. Ok, pues qué bueno, chicos. Muchas gracias por dedicarle un poquito más de tiempo. Ok, bien, pues entonces el tema de hoy es recordar un poco, bueno, nada más para finalizar, perdón. Entonces, esta información se aplica, o este mismo concepto se aplica para sistemas de más componentes, no nada más con dos, pero obviamente la teoría ya es pues un tanto más elevada, pero si lograron entender esto, listo, ya no deberían de tener mucho problema con sistemas de más componentes. El último tema, que es lo que quiero que veamos el día de hoy, es propiedades coligativas, y básicamente me voy a orientar a algo de presión osmótica. En los primeros dos temas los vamos a ver relativamente rápido, luego presión osmótica, vamos a hacer un ejercicio, que es el que quiero que finalicemos el sábado, y si no, bueno, pues lo finalizamos ahorita, no pasa nada. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo fluye, si se acuerdan, no se acuerdan, esperemos que sí, lo resolvemos de una vez. Si no, no hay problema. Terminando el sábado, yo estoy en tiempo para esta primera unidad, ¿vale? Ya nada más me quedaría pendiente la evaluación, que igual la podemos hacer la siguiente semana, es un examen relativamente sencillo, el libro abierto, pero como es el libro abierto, vienen por ahí un par de preguntas que tendrían ustedes que investigar un tanto ahí en internet. De una vez les digo, ¿no? Los exámenes pues, son individuales, pueden apoyarse en la información que gusten, pueden buscar en internet, etcétera. Tampoco es un examen imposible, es un examen para 1 hora, hora y media cuando mucho. Entonces, esa es mi idea en mi mente, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas. Bien, entonces vamos a iniciar con lo primero, ¿no? Propiedades coligativas. ¿Se acuerdan qué es una propiedad coligativa? ¿Alguien o de plano nada? ¿Son las que dependen de la cantidad de las partículas que están disueltas? Excelente. ¿Sale? Dependen del número de moléculas del soluto, o sea, de las que están disueltas, como comentaba usted, y es una particularidad, es un soluto no volátil, ¿no? Para que toda esta teoría se aplique,
es un soluto no volátil, ¿no? En relación al número de moléculas del solvente, no importa cuál solvente sea, esa es la parte interesante, ¿no? Esas propiedades coligativas van a verse modificadas, etcétera, dependiendo de el número de moléculas de soluto que tengamos. Entonces, recordar, se asume que el soluto es no volátil, por lo que no contribuye a la fase vapor. Y tampoco se disuelve, ¿vale? Es un soluto, no se disuelve en un solvente sólido, de tal suerte que si esa disolución que tiene mi soluto, yo la llevo a una temperatura para congelarlo, entonces el solvente puro se va a separar del soluto. O sea, voy a tener dos componentes separados completamente. Entonces, bueno, bajo ese concepto es que podemos estudiar algunas de estas propiedades, ¿no? Hay algo que es como la clave, ¿no? Y es el repaso que estamos viendo en esta primera unidad. Pues, las propiedades coligativas derivan de la disminución del potencial químico de solvente. Este potencial químico se va a disminuir siempre cuando le agregamos un soluto. En una disolución diluida, el potencial químico, ese mu que hemos visto, que hemos platicado y que hemos visto o recordado equivalencias con energía de Gibbs, con entalpías, con entropía, dependiendo, lo hemos visto en distintos lugares de esta primera unidad. Bueno, ese mismo potencial químico se va a caer desde potencial químico hasta RT logaritmo natural de XA. Y el valor es negativo, pues va a tener un valor, esta suma va a ser negativa precisamente porque XA es menor que 1, ¿no? Por lo tanto, al hacer la operación matemática, bueno, nos va a dar un valor negativo. Entonces, eso tiene diferentes consecuencias, diferentes implicaciones en muchas áreas, ¿no? Como hemos visto aquí, pues en destilación, pues en mezclas de gases, mezclas de componentes diversos. Bueno, de manera general, podemos decir que lo que vamos a observar es un aumento en el punto de ebullición. O sea, yo tengo mi solvente puro, pero si le agrego un soluto, ese que no es volátil, etcétera, lo que yo voy a observar en ese solvente son dos cosas. Uno, hay un aumento en el punto de ebullición y dos, hay una disminución del punto de congelación. En todos los solventes va a ocurrir esto, dependiendo del tipo de solvente y del soluto no volátil que yo agregue, puede ser más o menos importante este cambio. Pero básicamente lo podemos expresar con esta imagen. Si yo tengo un líquido puro, lo represento por esta línea azul. Este sería el comportamiento que ya hemos comentado, ¿no? ¿Se acuerdan? El potencial químico disminuía, por ejemplo, al aumentar la temperatura. Ok. Precisamente porque la entropía aumentaba y demás conceptos, ¿no? Que vimos. Ok. Ahora, si a ese líquido yo le agrego unas cuantas sustancias de soluto, entonces lo que va a ocurrir es que si yo lo quiero llevar a un punto de ebullición, la temperatura a la cual va a ebullir es más alta, porque el potencial químico se cayó, ¿se acuerdan? Este potencial químico se cayó, el comportamiento es el mismo, son dos líneas paralelas, pero lo que observamos entonces es que al aumentar la temperatura para llevarlo al punto de ebullición, esa temperatura va a ser ligeramente mayor. Y si lo llevamos en magnitudes, esto que decíamos ligeramente, bueno, aquí ya no es tan ligeramente menor. El punto es que en todos los casos yo voy a tener una temperatura más baja para congelación, o sea, si hay una disminución del punto de congelamiento. Y este es mayor con respecto a este incremento en el punto de ebullición. Pero, de nuevo, es algo que vamos a observar en todas las sustancias, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones y ahorita más adelante vamos a ver un caso, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las explicaciones. Hay más. Tiene que ver esto con presión de vapor y se relaciona con este gráfico que vemos aquí, ¿no? Fíjense bien. Cuando hay un soluto en el líquido, la entropía del líquido es mayor que la del líquido puro, ¿sí? La entropía es mayor cuando yo agrego algún soluto a un solvente que cuando estaba solito. Eso nos va a llevar a que exista una menor formación de gas.
Es decir, el soluto va a disminuir la presión de vapor. Tiene un efecto en la presión de vapor por esta causa, si se fijan. El soluto, que son estas bolitas cafés, lo que hace es evitar que las moléculas del solvente empiecen a hacerse volátiles. Si estuvieran solitas, llega a una presión más alta, precisamente porque no tiene esta dificultad. Cuando están las partículas del soluto no volátil, o sea, no se pueden ir para acá, entonces impiden esta libertad que tenían las partículas para irse a la fase vapor. Por lo tanto, disminuyen la presión de vapor. Esto, pues también se relaciona con esta incremento en el punto de ebullición o disminución en el punto de congelamiento, ¿no? Entonces, tienen correlaciones muy parecidas y tiene efecto en temperaturas y tiene efecto también en presiones de vapor. Entonces, son propiedades coligativas porque dependen de la cantidad y de las moléculas no volátiles, o sea, de ese soluto que yo le estoy poniendo en el disolvente, y las repercusiones y las aplicaciones son muy diversas, ¿no? Dependiendo del campo en donde nos movamos. Entonces, bueno, yo lo que quiero llevarlos o lo que quiero orientarlos es a un ejercicio, ¿no? A un punto de ósmosis. Ósmosis, ¿les suena? ¿Qué es la ósmosis? ¿Se acuerdan? O un proceso de ósmosis inversa, ¿se acuerdan? Ujú. Cuando va, como dice Max, que de más a menos. Ok, Bueno, eso se puede ver en las plantas, en la absorción, perfecto. y pues en el cuerpo humano lo vemos, creo que es lo de la bomba sodio y potasio, cuando empiezan a entrar sodios y salen potasios, algo así, para nivelar la presión. Ok, ok, excelente, excelente. Vamos para allá, ¿no? Entonces ese es el punto final, ¿no? Donde vamos a llegar con esta primera unidad de reflexión. Entonces, efectivamente, vamos a recordar lo que es la ósmosis. Es el paso espontáneo de un solvente por una membrana semipermeable. Esa membrana es permeable al solvente, entonces se puede mover el solvente. Y ese solvente puro se va a ir a una disolución en donde no esté pura, ¿no? Va a ir a tratar de nivelar esas concentraciones, ¿no? Y ósmosis inversa, pues es el inverso, ¿no? Vamos a dejar más puro todavía el sistema que ya teníamos puro, la sustancia que ya teníamos puro, el solvente que ya teníamos puro, lo vamos a purificar más todavía. Ese es un proceso ingenieril y le llamamos ósmosis inversa. Es lo contrario a lo que naturalmente ocurriría. Y tiene también diversas aplicaciones. Hay otro concepto que se llama presión osmótica, pi, que es la presión que hay que aplicar a la solución a donde se está yendo el solvente puro. Hay que aplicarle una presión, esa presión se llama presión osmótica, para que ya no llegue más solvente puro. Entonces son dos conceptos, ¿no? Ósmosis, presión osmótica, son dos procesos que debemos tener en mente bien claro, ¿no? Y ocurren en muchos procesos, incluyendo estos que están comentando ustedes sobre las bombas, ¿no? De potasio y demás. No son los únicos procesos, pues es una forma de explicarlo, bueno, de hecho es la forma de explicarlo con ósmosis, pero no es la única. Requieren de conocimientos diversos que vamos a ver en esta misma materia, al menos uno o dos más. Esos sí los vamos a explicar un poquito más a detalle, dado que son conceptos que tienen que ver con fuerza electromotriz y potenciales de unión y potenciales de membrana, etc. Bueno, volviendo aquí entonces, bueno, son dos conceptos diferentes, ósmosis y presión osmótica. Esto nosotros lo podemos aplicar o lo podemos observar claramente en diálisis o en osmometría. Osmometría es una aplicación muy, muy particular y cada vez más común porque precisamente de lo que se trata es de encontrar masa molecular de moléculas, moléculas que estamos utilizando para algunas aplicaciones biomédicas,
pero que no sabemos exactamente cuál es su masa. Si los medimos por algunas técnicas encontramos un valor, los medimos por otros encontramos otro. Entonces esta técnica es una como de las más confiables, la osmometría. No es otra cosa más que medir aquí en un tubito o en una celda específica la altura que se está desplazando una celda diseñada es profeso, conforme yo cambio la concentración de esa molécula a la cual yo le quiero encontrar su masa molar. Entonces, bueno, este es el ejercicio que vamos a hacer, pero si me lo permiten, ahorita regresamos a él en un momento. La idea es, bueno, la idea era hacerlo el sábado, dejárselos llegar hasta aquí el sábado y que lo hicieran, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a modificar un poquito el esquema, voy a modificar un poquito la secuencia. Si me permiten, entonces, continuamos, vemos las diapositivas que nos faltan de esta unidad 1 y regresamos a este ejercicio para comentarles de qué se trata, ¿no? Pero es una aplicación, pues es una aplicación, la osmometría es una aplicación precisamente de la ósmosis y de la presión osmótica y tiene que ver precisamente con estas propiedades de los materiales que se relacionan con, dijimos, bueno, con el potencial químico, etcétera. Bueno, aquí ya es una aplicación más particular y ese potencial químico yo lo puedo ver reflejado, por ejemplo, en la concentración. Entonces, bueno, ahorita regresamos a este ejercicio si están de acuerdo, ¿vale? Entonces, esta ósmosis, entonces, decíamos, mira, se alcanza cuando hay un intercambio de el solvente de un lugar en donde no hay o de donde está puro hacia en donde falta concentración, ¿no? Como decían hace un momento. Termodinámicamente hablando, vale la pena recordar que en el equilibrio, ¿se acuerdan? El potencial químico del solvente es igual en todos los lados, ¿no? Si decíamos, tengo dos fases, una líquida y una gaseosa, en el equilibrio, ese potencial químico es el mismo en los dos lados. Aquí, también, en el equilibrio, el potencial químico del solvente debería de ser igual en ambos lados de la membrana. Recordar también lo que acabamos de platicar hace un momento, ¿no? Si yo adiciono solutos como los iones que estamos platicando, el potencial químico del solvente se va a disminuir. Si aplicamos presión, entonces el potencial químico pudiera volver al valor del potencial, perdón, al valor del potencial puro, del solvente puro. Ese es un fenómeno también muy explicado porque tiene aplicaciones diversas, de hecho es algo de lo que yo les voy a pedir que me describan en el examen que les voy a aplicar un poco de este proceso, de este fenómeno, de espacios disponibles, de concentraciones, etc. La teoría habla y se refiere a esa presión osmótica pi como la relación que hay entre la concentración o el número de moles y el volumen, el volumen del disolvente, ¿no? Entonces, bueno, esto es, de nuevo, nada más recordatorio, ¿no? En el equilibrio, el potencial químico del solvente debería de ser el mismo en los dos lados, ¿vale? Pues en los dos lados de esta membrana, ¿no? De estas membranitas que estamos viendo aquí. Si lo llevamos a la membrana que decíamos hace un momento celular, pues entonces recordar, es importante recordar que el potencial químico del solvente dentro y fuera de la membrana celular debería de ser el mismo, y si no, entonces podemos llegar a ese equilibrio modificando precisamente estas presiones, ¿vale? Que es lo que hace el cuerpo humano en cada respiración. Entonces, esta ósmosis es la que permite que la célula mantenga la estructura. Esta membrana es semipermeable, permite que pase el agua es el solvente, pero no solamente es el solvente, ¿no? Decía yo, esto que vemos aquí, lo que platicábamos aquí, es para solventes puros, con unas cantidades pequeñas de moléculas, etcétera. Bueno, en la vida real, en realidad, ese solvente pasa con moléculas y con iones, ¿no? Como los que comentaban ustedes. Moléculas que llevan y transportan energía.
iones que transportan carga. Pero esas barreras, esas membranas, no van a permitir el paso de polímeros que se sintetizan en la célula. Esos se quedan allí. ¿Se acuerdan de qué estamos hablando? Si yo digo un polímero o algo que sintetiza la célula en el interior. Es moléculas más grandes, no sé, con la glucosa o algo que no, por su tamaño no pasa. Correcto, correcto. ¿Sale? Entonces esos, no sé, fosfolípidos, bueno, lípidos en general, esos se quedarían y no serían parte de este mecanismo. Y eso tiene otras implicaciones, ¿no? Por eso se dice, bueno, lo que pasa es que cuando comes mucho azúcar tienes un efecto tras. Pero al final es, pues le diste un cambio muy fuerte a tus células, ¿no? A las células que están acostumbradas a hacer un cierto proceso, ahora no lo pueden hacer porque están generando una cantidad excesiva de unos, o al revés, ¿no? La gente que también no se alimenta de plano con casi nada, entonces le faltan los nutrientes a las células y entonces generan situaciones de estrés, situaciones diversas que llevan o tienen como consecuencia pues enfermedades celulares que luego se manifiestan de una u otra manera, ¿no? Entonces, bueno, en este caso de la célula, la presión osmótica, ¿se acuerdan? La presión osmótica ocasiona que el agua se desplace hacia la solución más concentrada en el interior de la célula. Y ahí es donde se permite que se introduzcan pequeñas moléculas de nutrientes. Entonces, bueno, ese proceso yo creo que ya se los explicaron por ahí en bioquímica o en... Sí, bioquímica, ¿no? Debió haber sido. Entonces, bueno, eso entonces se relaciona con este recordatorio que estamos viendo, ¿no? Con presiones, con ósmosis, con las propiedades del potencial químico, cómo se modifican cuando nosotros adicionamos algún soluto y cómo se modifica en este caso, ya en una aplicación real, pues no nada más con el soluto, ¿no? Sino también con iones sodio y potasio, vamos a decirlo así de manera muy general, con esos dos. ¿Vale? Muy bien. Entonces, esta ósmosis es útil también, por ejemplo, y estos conceptos son útiles también, por ejemplo, en las transfusiones. Las soluciones que inyectamos deben de ser o deben de tener la misma presión que la sangre, ¿no? Si no, pues tendría un efecto ahí negativo en el paciente, ¿no? Y esa ósmosis también es clave para la diálisis. ¿Alguien ubica la diálisis? ¿En qué consiste la diálisis? ¿Es para la de sangre? Literal, te la sacan y la vuelven a meter limpia. Ok. Aquí hay un dispositivo, ¿no? Que dice dializador. ¿Qué ocurre aquí? Tengo entendido que la diálisis funciona de que, por ejemplo, cuando tu sangre no puede transportar bien el oxígeno, no puede, bueno, regresar la parte del oxígeno al corazón para que vuelva a ser mandado, pasa por el dializador, que es el que se encarga de hacer la acción que ya no puede realizar bien tu corazón y de ahí devolver todo hacia las arterias. Bueno, era algo así, tengo entendido. Creo que es cuando tus riñones ya no pueden trabajar para que se purifique la sangre. Uh-huh. Entonces el circuito iniciaría en la vena, porque la vena es la que transporta la sangre, digámoslo, ya contaminada, Uh-huh. y pasa por todo el circuito y ya después regresa y retorna por la arteria. Uh-huh. Y mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasa aquí? En el Es dializador. donde se eliminan las toxinas que son o sustancias nocivas que están en la sangre. Correcto. Lo que queremos quitar, ¿cómo funciona el dializador? Sí, es correcto. Aquí es de la clave, ¿no? Este es el punto. Obviamente todo esto de ingeniería, todos estos aditamentos, dispositivos biomédicos son importantes, ¿no? Los dispositivos que miden la presión y demás son importantes. Aquí también tenemos dispositivos que miden algo.
aquí en el dializador, ¿no? O sea, ¿en qué momento voy a saber que ya está bien la sangre o no? ¿En qué momento dejo de dializar, ¿no? También ahí hay dispositivos de medición. Pero la pregunta es otra, ¿no? La pregunta es, ¿qué ocurre aquí en el dializador? ¿Qué creen que haya? O la pregunta, ¿no? Como decían hace rato, el hígado limpia la sangre, perfecto. ¿Qué hace el hígado? ¿Oí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Nada más que Ok, estamos pensando. muy bien. Quedan 4 minutos. Les doy esos 4 minutos para que le piensen. Nos conectamos en 4 minutos. Pues creo Pueden que es revisar ahí en el... un ¡Ay! centro que suelta como todas las enzimas y para tratar de digerir las grasas. Ujú. Ok, Es donde también se produce la bilis, ¿no? En el hígado. correcto, es un mecanismo complejo, ¿no? O sea, y eso lo sustituimos con un dializador. ¿Qué hace la diálisis? Sí, lo que me describieron es correcto. Sale por aquí, entra por acá, entonces, pum. Hay un punto central, hay una parte central del proceso de la diálisis, que es el dializador. Búsquenlo en Google, nos vemos en 2 minutos, 5:10. Ahorita regresamos.
como marcadores que se les llaman, a ver, no, dicen marcadores de eliminación de moléculas medianas y grandes. Ujú. Yo supongo que para captar, y dice que esto depende del tamaño del número de poros que tenga y otras cosas más complejas. Ok, muy bien. Entonces tiene una membrana, ¿no? Y retiene ciertas cosas y otras las deja pasar. Entonces, tiene mucho que ver también ahí la presión, ¿no? Por eso la importancia de estar midiendo presión aquí, presión allá. Y además la presión con la cual sale e introducen la sangre al cuerpo. Entonces, todos esos parámetros son importantes, ¿eh? Entre más presión tengamos en el electrolizador, pues más rápido lo va a limpiar, ¿no? El tamaño que nosotros querramos. Pero eso involucra luego volver a ponerla en la presión adecuada, etc. Si lo ponemos de más, una presión muy alta y la membrana no es tan buena, puede ocurrir que se rompa y otra vez el proceso se inicia. Si es que estaba limpio, si estaba muy sucio, pues estamos contaminando al paciente, etcétera. Tiene diversas aplicaciones, ¿no? Diversas implicaciones. Por eso es importante entonces entender estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Presiones osmótica, qué es lo que ocurre en la membrana celular y qué es lo que estamos haciendo con dispositivos externos, como es. No es el único, pues, y hay varias formas de operar los electrolizadores. Por ejemplo, en lo personal, en mi proyecto de maestría hice un electrodializador, que no era con fines biomédicos, era con fines industriales, pero el concepto es el mismo, ¿no? Los problemas que nos enfrentamos eran los mismos. Hay que cuidar las presiones, la presión que sea homogénea en el electrolizador, hay que estar monitoreando en qué momento vamos a dejar de estar haciendo el proceso, etc. Entonces, es nada más como para que le piensen, échense un clavadillo ahí si no se acuerdan o si no lo saben. Bueno, cómo funcionan las bombas de nosotros, las células, cómo funciona el hígado, cómo funciona un electrolizador. Son conceptos generales, no es necesario que entiendan todos los puntos que trae ahí, pero sí que tengan una idea, ¿no? Y que sobre todo lo relacionen, la idea ahorita es que lo relacionen con potenciales químicos, con entropías, con energías de Gibbs, con un sistema termodinámico ideal, pero ahora ya no lo estamos llevando en algo ideal. Ahora, esto que estamos platicando, ahora pónganlo en un dispositivo natural o no, pero un dispositivo real, ¿no? Ya en la vida cotidiana, en donde esas sustancias puras no existen, esos átomos puros no existen, etc. ¿Vale? Sí, profe. Muy bien, entonces, listo. Este era el último punto de reflexión que yo traía para esta primera unidad. Nos vamos a poner de acuerdo con la evaluación ahorita al finalizar, o, a ver, déjenme ver qué hora es. Sí, yo creo que sí, de una vez lo terminamos, o como ustedes me digan, los solucionamos el sábado. Déjenme entonces regresar al ejercicio que traía preparado, que tiene que ver con osmometría. Es una aplicación diferente. Decíamos, este método lo utilizo para calcular masa molar. No es el único, hay otros métodos para hacer esta estimación de la masa molar. Sin embargo, cuando hablamos de sustancias orgánicas se complica. Es decir, los otros métodos tienen ciertas restricciones. Algunos, pues tienen que ser conductores. Otros métodos, como DLS, dicen, bueno, pues supongamos o asumimos o presumimos, y a partir de ahí hacemos todo el cálculo, que la macromolécula es una esfera.
Y así, ¿no? O sea, hay distintos métodos, pero los resultados son diversos precisamente por las premisas o por las restricciones que estos mismos tienen. Dado esa situación, entonces este método, que no es nuevo para nada, sigue siendo uno de los más confiables y de los más utilizados, ¿no? Para conocer precisamente masa molar de una macromolécula en un cierto solvente, ¿sale? De una macromolécula en un cierto solvente, ¿vale? Entonces, bueno, este proceso o este método consiste en calcular esas presiones osmóticas, pero las tienen una particularidad. No estamos midiendo presión osmótica, estamos midiendo altura de este cuellito de la botellita, ¿no? Bueno, de la celda. Entonces, fíjense bien lo que se hace. Yo quiero conocer la masa molar del PVC o del cloruro de polivinilo en ciclohexona. Entonces, lo que hago es, voy a ir incrementando a una temperatura constante, voy a ir incrementando la concentración del soluto. Esta C es concentración en gramos por decímetro cúbico. Voy a ir incrementándola. Y lo que voy a observar es cuánto fue que aumentó el líquido, cuál fue la altura observada, en este caso en centímetros, ¿no? Entonces, los resultados que yo tengo para el PVC en ciclohexona son estos. A las concentraciones 1, 2, 4, 7, 9, cambio la altura de este cuello, 0.28, 31 hasta 8. Entonces, las presiones se expresan en términos de altura de la disolución. En este caso, esta disolución de ciclohexona vamos a considerarle una densidad de 0.980 gramos por centímetro cúbico. Y está en el equilibrio con la presión osmótica. Entonces, en esta técnica para calcular la masa molar, hay que hacer primero algo interesante. Lo que tenemos que hacer es llevar a una situación en donde la concentración sea cero. Este caso de cuando la concentración es cero, pues podemos asumir la ecuación de la recta. Si decimos que Y es igual a mx más b, es decir, graficamos la concentración con respecto, la concentración y el efecto que tuvo en la altura, pero en este caso manejada H sobre C, es decir, altura sobre concentración. Lo que yo puedo ver es que en el punto de intersección de la recta, si recordamos la ecuación de la recta es y igual a mx más b, donde b es el punto de intersección, entonces el punto de intersección de la recta b va a ser esto. B va a ser H sobre C. Y va a ser igual a RT, que es la constante de los gases, la temperatura, sobre la densidad de la solución, que dijimos que era por G, que es la fuerza de gravedad, y M, que es la masa molar del polímero. Por lo tanto, este es el dato que yo quiero calcular, la masa molar, que repito, por otros métodos pueden dar valores bien diferentes. Este método sigue siendo uno de los más utilizados cuando estamos hablando de macromoléculas como las que se utilizan en aplicaciones biomédicas. Y a veces son macromoléculas nuevas, sintetizadas por métodos diferentes, etc. Por lo tanto, es importante calcularle su masa molar. Entonces, bueno, M es la masa molar del polímero, que es la que yo quiero calcular. Entonces, lo que yo les pido es que hagamos eso. ¿Cuál es la masa molar del PVC en ciclohexanona? Este valor de aquí. ¿Cuál es el tip? Bueno, pues hay que construir un gráfico de la concentración esta de gramos por centímetro. Aquí. Y H sobre C
en las ordenadas. Una vez que hagamos este gráfico, extrapolamos a concentración cero, obtenemos pues el gráfico de y es igual a mx más b, sacamos el valor de b, ese valor de b es esto de aquí, por lo tanto ese valor de b lo podemos igualar a esta parte de la derecha de la igualdad, RT sobre ρgm. Entonces este valor que obtengamos acá, lo sustituyo aquí, lo igualo con esto, y ya una vez igualado, B igual a esto, ahora sí despejo M, y ese es el valor que a mí me interesa. Masa molar. Las unidades de masa molar son kilogramos sobre mol. Hay un par de trampitas aquí, sí, hay un par de ejercicios, bueno, tres puntos donde se pueden atorar. Uno de ellos tiene que ver con las unidades que utilizamos. Otro de ellos tiene que ver con las conversiones. Básicamente esos dos, ¿sí? Ya construyendo esto, listo. ¿Sale? Este es el ejercicio que quería dejarles yo el sábado para el día de hoy. Entonces ustedes me dicen, son 5:25 más o menos. ¿Qué onda? Les doy una media hora, 20 minutos. Es un ejercicio para unos 20 minutitos, 30 minutitos. Y nos conectamos o lo resolvemos el sábado. Por favor, anoten esta tablita de aquí. Ah, bueno, lo tienen, creo, en su... Sí, ya tienen las diapositivas. Es lo mismo que tienen las diapositivas. Creo que nada más modifiqué, agregué esta imagen, ¿no? Para facilitar esta explicación. Creo que es más fácil con el dibujito ahí. Díganme, ¿qué onda? ¿Lo hacemos de una vez o se los dejo? Hola, hola. Sí, profe, aquí seguimos. Aquí estamos, profe. ¿Sí le entendieron lo que les pido o no? Sí, profe, sí se entiende. Profe, Dígame. ¿y si lo dejamos para el sábado? Para leer un poquito, no sé. Y lo vamos a subir a Schoology, ¿verdad? Ese mismo sábado, ahí lo resolvemos. Y si bueno. veo que andan muy perdidos, pues igual y si lo... pues no lo subimos, ¿no? Y si lo resuelven todos, pues listo, una tarea más. Acuérdense que valen mucho las tareas ahorita y vale la pena, ¿no? Que lo suban bien. Entonces, me parece bien. Lo vemos para el sábado. Cualquier duda que tengan ahorita, pues me preguntan y ya si es necesario, pues les mando por ahí un tip con alguien, ¿no? Y si no, yo creo que lo pueden resolver sin problema. Les digo, nada más los cuidados son las unidades que van a utilizar y un poquito de conversiones ahí, que luego se confunden con eso. ¿Vale? Sí, Muy bien. profe. Muy bien, pues entonces nos vemos el sábado, muchachos. Cuídense mucho. Profe, Dígame. entré como, ¿qué serán? 8 minutos tarde y creo que ya ha pasado lista. No sé si. Sí, a ver, permítame. ¿Cómo se apellida? Rodríguez del Ángel. Luis Gerardo. Rodríguez del Ángel. Listo. Así Gracias, se profe. queda. De nada. Gracias. Muy bien, chicos, pues si no hay más, entonces les queda media hora. Si lo resuelven de una vez, bien. Yo pienso que en media hora lo pueden resolver.
Y si no, bueno, pues ustedes sabrán mañana o pasado para el sábado ya lo tengan resuelto. ¿Vale? Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Profe. Nos vemos. Cuídense. Profe,